El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, por cierto, esos números que he dado es información pública. Si ustedes ingresan a la página web de cada ministerio van a encontrar una parte que dice transparencia y ahí se van a encontrar con toda esa información. Si ustedes ingresan a la página web de la Asamblea, en la parte de transparencia van a encontrar esa información. Es información pública. Ustedes allí van a encontrar justamente ese link de transparencia y allí ustedes pueden revisar y pueden tener una mejor valoración de lo que yo estoy diciendo. Simplemente una posición, un comentario de quienes habla. Yo creo que el debate tiene que ser de fondo y hay que decirle a la gente la verdad y la verdad completa. No solamente pretender vender determinados discursos para ganar apoyos, para ganar likes, para ganar retweets y pare de contar. Así no funciona el ejercicio de la cosa pública. Al menos es un comentario de quien les habla. A esta hora, 6:52, establezco contacto vía telemática con la provincia de Manabí. El señor economista Leonardo Orlando, prefecto de esa jurisdicción, tiene la gentileza de atender nuestra invitación. ¿Cómo le va, prefecto? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estimado Fabricio. Un gusto saludarle y compartir con todos los ecuatorianos a través de Radio Majestad y reiterándole nuestro sentimiento de solidaridad por la reciente pérdida de su ser querido. Gracias, perfecto, muy gentil, muy reconocido por su gentileza. A ver, permítame empezar preguntándole a propósito del comentario que estaba haciendo hace minutos. Le pregunto por su condición de prefecto y también por su condición de exdirector de Servicio de Rentas Internas. ¿Cómo recibe usted la postura del presidente de la República que se reduzcan a la mitad del sueldo de las autoridades? El presidente en su tuit del domingo dijo: he dispuesto a reducir el 50% del ingreso mensual a presidente, vicepresidente, ministros y viceministros. De la misma manera lo harán todas las funciones del Estado, gobiernos seccionales, en especial Asamblea Ecuador. Usted lidera un gobierno seccional, el gobierno autónomo descentralizado provincial de Manabí. ¿Qué van a hacer allí? Bueno, Fabricio, escuché la parte final de su comentario. Lo que el país demanda hoy son soluciones estructurales, tratar temas de fondo y obviamente conocer cuál es el impacto que tienen las medidas en lo económico, en lo social y obviamente los recursos que se generarían, a qué van a ser destinados. Yo lamento que se tomen decisiones con orientación política, de agrado, de quizás de satisfacción de una ciudadanía que probablemente puede ver con simpatía el esfuerzo, el sacrificio que tengan que hacer voluntario o no ciertas funciones del Estado. Lo que está en juego es obviamente también el menosprecio de lo público y esto es lo que me preocupa. Realmente si nosotros como autoridades tenemos que hacer un esfuerzo, una contribución adicional, sea vía impuestos, que sabemos que situaciones extraordinarias requieren un aporte adicional, solidario, equitativo, progresivo, que el que más tiene contribuya más en términos absolutos y en términos relativos. Ese no es el problema. Nosotros tendremos que adecuar, como usted bien señalaba, quienes tenemos préstamos hipotecarios y quienes toda la vida hemos vivido honestamente de la remuneración que hemos percibido en el sector público, vamos a tener que ajustarnos a la nueva realidad que se imponga justamente a los servidores públicos. Yo por lo pronto he transmitido a nuestro equipo directivo para que así lo transmitan a sus compañeros de equipo, que en la medida de lo posible al resto del personal vamos a proponer que no tengan un ajuste más allá de lo que corresponda de acuerdo a su capacidad contributiva. Obviamente para un funcionario de nivel jerárquico superior que hoy está recibiendo sueldos desde $2,000 que puede recibir un tesorero en un gobierno provincial, un subprocurador, recibir un sueldo de $2,000, obviamente recortarle a la mitad sería
más allá de desproporcionado. Entonces, más allá de este recorte en términos porcentuales, hay que ver cuánto va a rendir esta medida, el uso que se le va a dar, obviamente, y que se tomen decisiones de fondo. Usted tiene idea, economista, permítame interrumpirle, y le insisto, usted conoce mucho del tema de rentas, fue director del SRI, fue parte del Frente Económico en el gobierno anterior y en el actual. Yo le pregunto, ¿usted tiene más o menos idea de cuánto significaría en ahorro, porque así nos han vendido esta idea, cuánto significaría en ahorro el reducir a la mitad los salarios del presidente, del vicepresidente, de los ministros, de los viceministros, de los alcaldes, de los prefectos, de los asambleístas o de los presidentes o titulares de las otras funciones del Estado? ¿Tiene idea de cuánto significa eso? Mire, vamos a suponer que el ahorro promedio es de $2.500. En la asamblea tenemos 137 asambleístas, ministros, prefectos hay 23, alcaldes hay 221 y ministros, viceministros no llegarán a 100 funcionarios, quizás unos 60 funcionarios. Estamos hablando de unos 400 funcionarios, en el mayor de los casos 500 funcionarios, con una disminución promedio de entre 2.000 y 2.500. Estamos hablando de $1 millón de dólares, probablemente al mes, 12 millones en un año. En lo que resta del año no superaría los 10 millones de dólares. Obviamente, toda cifra adicional al presupuesto general es significativa, pero vamos a medirlo en proporción de lo que requiere. Se ha hablado de canalizar entre 700, 800 millones de dólares por la emergencia, el conjunto de medidas para atender al sector salud, de lo que vimos en algunas de las presentaciones del Ejecutivo. Así que esa es la relación que hay que hacer. O sea, con esa relación que usted me hace, esos 12 millones anuales termina siendo una cantidad pequeñita frente a las necesidades fiscales que tiene el país. Por eso es importante lo que usted también señalaba, transparentar esta decisión. Se ha dicho, al menos así se lo leyó en el Twitter del presidente de la República, habló de ministros y viceministros, no habló de subsecretarios, no se habló de asesores, se habló de asambleístas y se habló de máximas autoridades de otras funciones del Estado. Vamos a suponer que pueda llegar a 600 personas y que pueda llegar hasta 15 millones de dólares. Este rango entre 10 a 15 millones de dólares puede servir para algún programa en particular, para algunas adquisiciones de equipos, para la contratación de un grupo de profesionales de la salud, de trabajadores de la salud, para potenciar este sector, pero en relación a las necesidades fiscales para atender la emergencia, obviamente no es un rubro tan significativo. Por eso yo digo, lo de fondo es tomar decisiones para ir hacia una economía más justa, más solidaria, una economía obviamente que prevalezca, que le dé importancia a lo público. Fabricio, solo rescatando, haciendo valer lo importante que es la salud pública, la educación pública, el acceso pleno a los derechos, que un Estado es el que los puede garantizar. Miremos cómo países como Argentina están ya proyectando cifras de cuál sería el impacto económico de las medidas sin la política activa del Estado, y cómo sería la reducción del tamaño de la crisis con las políticas activas del Estado en materia de empleo, en materia de crecimiento económico, en materia obviamente de paliar la crisis económica y social. Entonces, eso, y obviamente en cuanto a reactivación de las pequeñas y medianas empresas. Entonces es muy importante saber valorar lo público, la acción colectiva, institucional, representada a través del Estado y de sus diferentes entidades, sus diferentes niveles de gobierno,
es lo que tiene que ser valorado. Perfecto, Orlando. ¿Cuánto debemos valorar hoy a los médicos, al personal de la fuerza pública, a esos servidores de gobiernos provinciales que están en primera línea, arriesgando su propia integridad, su propia salud, su propia vida para servir a los demás? Correcto. El servicio público es un apostolado y quienes escogimos el servicio público y también entrar en una elección para una dignidad popular, lo hacemos por un compromiso y una convicción, y sabemos que debemos de acostumbrarnos a vivir, como decía Benito Juárez, en la honrada medianía que la retribución justa la ley le otorga. Entonces, ese sentido de pertenencia, ese sentido de compromiso con lo que significa ser un servidor público, tiene que ser valorado hoy más que nunca. Perfecto, Orlando. Para cerrar este tema, le hago una pregunta directa. ¿Usted podría reducirse el sueldo? Y le hago esta pregunta porque, claro, cada uno de los 23 prefectos de las 24 provincias del país, cada uno de los 221 alcaldes de los cantones de la República son autónomos. Cada municipalidad, cada prefectura es autónoma. En el caso suyo, ¿usted ha pensado en una reducción de su salario con base en este anuncio del presidente de la República? Bueno, el día de hoy justamente debatiremos en horas de la tarde en una sesión de Congope esta realidad. Hay un acuerdo ministerial que fue pedido en el gobierno anterior, ha tenido alguna reforma, donde se establece la tabla salarial para los prefectos y algunas funciones, algunos cargos de los gobiernos provinciales. Nosotros estamos prestos y dispuestos a contribuir. Obviamente nos parece que debería ser con criterios de progresividad, como señala la Constitución respecto del régimen tributario, de manera temporal quizás en mayor medida, y obviamente si corresponde, de acuerdo a una ley nacional, una reducción de esas proporciones de hasta un 50%, tendremos que hacer todos los sacrificios en el orden de las finanzas públicas, en el orden de las finanzas personales para ajustarnos a esa realidad, pero jamás claudicaremos en nuestros principios y convicciones de vivir con honestidad, de vivir obviamente en base al ingreso mensual que la función pública nos otorgue. Así que nosotros estamos prestos a dar nuestro contingente. Creemos que se debe de revisar cuál es la contribución, si va a haber una contribución general, en este caso de acuerdo a una tabla, que esa tabla corresponda a un criterio de progresividad y que no se afecte a los que menos tienen, a trabajadores que estén entre 500 y 1.000 dólares y a trabajadores que estén entre 1.000 y 2.000 dólares, que haya criterios de progresividad, como en su momento se lo hizo en la Ley Orgánica de Solidaridad, de Responsabilidad Ciudadana, cuando ocurrió el terremoto justamente hace 4 años que afectó principalmente a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Correcto. A las 7 de la mañana con 5 minutos estamos dialogando con Leonardo Orlando, prefecto de la provincia de Manabí. Hablemos de la emergencia sanitaria, revisando las cifras oficiales presentadas por el Comité de Operaciones de Emergencia. En la provincia de Manabí se reportan 219 contagios confirmados, el 3% del total nacional. En la provincia de Manabí han ocurrido 32 fallecimientos asociados al coronavirus COVID-19. En la provincia de Manabí, los cantones que tienen la mayor carga de contagios, según el reporte oficial, son Portoviejo con 72 y Manta con 60. Hay preocupaciones también por lo que está pasando en el cantón Chone, 21 casos. Tenemos 14 casos en Jipijapa, sobre lo cual también había algunas preocupaciones. Y hay otros cantones donde también hay casos de COVID. ¿Cómo están las cosas en Manabí, prefecto? ¿Cómo lee usted, cómo analizan ustedes estas cifras allá en la prefectura sobre la cantidad de casos confirmados en la provincia de Manabí? Bueno, justamente hemos venido planteando a autoridades del gobierno, tanto a nivel provincial como nacional, la urgente necesidad, y lo planteamos desde el Consejo Provincial en una sesión donde por unanimidad se hicieron 5 planteamientos a través de un pronunciamiento público. Uno de aquellos es contar
en la provincia de Manabí, la tercera en población, con cerca de 1.6 millones de habitantes, con un laboratorio de biología molecular para pruebas de PCR, para que se puedan hacer pruebas en la provincia. Por lo pronto, nosotros también hemos hecho un planteamiento del gobierno provincial de contribuir decidida y articuladamente a través de adquisiciones que favorezcan la atención de la salud, como por ejemplo insumos, precisamente para la toma de muestras. El día de ayer hemos procedido a adquirir 5.000 insumos, kits, para la toma de muestras, para que en los equipos que están funcionando, que en los últimos días se han incorporado con más pruebas a nivel nacional, Manabí pueda tener una mayor participación en cuanto a las muestras tomadas y obviamente se pueda obtener una realidad, una estadística mucho más cercana a la realidad, ya que el propio gobierno nacional ha admitido obviamente la posibilidad, prácticamente casi como una certeza, de un número mayor de casos en virtud y número de fallecidos en virtud de las evidencias de lo que ha ocurrido en las distintas provincias, principalmente alrededor de la provincia del Guaya. Pero esa cifra que usted analiza de 2.9%, que nos pone en el cuarto lugar como provincia con mayor número de casos, cambia a la hora de establecerse el número de fallecidos, tanto el número de fallecidos confirmados. Al día de ayer los números de fallecidos confirmados en Manabí eran 32 y era la tercera provincia a nivel nacional y tenía una incidencia, un peso a nivel nacional más cercano a su peso poblacional, es decir, el 9%. Pero si sumamos los casos probables, que también reconoce a través de boletines el Ministerio de Salud Pública, donde desagrega mucho más la información, en Manabí al día 13 se tenían, al 13 de abril se tenían 113 fallecidos de un total de 779 casos, y le ubicaba en la segunda provincia con una participación en el número de fallecidos del 14.5%. ¿Y por qué es tan importante ampliar el número de pruebas? Manabí tiene alrededor del 4% del total de pruebas a nivel nacional. ¿Y por qué es importante llevar el número de pruebas a un porcentaje muy cercano a su peso poblacional? Al menos a un 7, un 8%, cuando lo ideal sería llegar a un 9% de las pruebas. Eso significaría pasar de las 991 pruebas que se habían tomado hasta el 13 de abril a alrededor de 2.200 pruebas en función de su población. ¿Qué va a pasar cuando esto ocurra? Probablemente el número de casos se aproxime más hacia el número de fallecidos en proporción del total de fallecidos a nivel nacional. ¿Y para qué se requiere esta actualización estadística? ¿Para qué se requiere aproximarse a la realidad? Para establecer los cercos epidemiológicos, para poder establecer medidas de atención humanitaria con raciones de alimentos en aquellas zonas, barrios, comunidades, parroquias que tengan un mayor riesgo de contagio, para poder establecer un mayor control del cumplimiento del aislamiento o distanciamiento social, que se cumpla el estado de excepción, el toque de queda, que la gente pueda permanecer en casa y poder llevar también la atención médica personalizada, como lo hemos tenido recientemente en dos comunidades cercanas, prácticamente contiguas, de La Sequita y Pepayuso, en el cantón Montecristi, donde el número de fallecidos en los últimos días generó una alerta, y hemos acompañado al Ministerio de Salud Pública, a la Fuerza Pública, al personal del MIES, de la Gobernación. El día de ayer hemos intervenido con nuestro personal médico, también con raciones de alimentos, y el día de hoy se hará el proceso de desinfección de calles, veredas y espacios públicos para poder contribuir. También se están haciendo estas encuestas, la atención de las personas con síntomas, para poder identificar apropiadamente si los fallecimientos de aquellas personas, la gran mayoría de adultos mayores, a los que no se les había tomado una prueba de COVID-19,
pueda darse un mayor cerco epidemiológico, un mayor control para asegurar que esa población no tenga más pérdidas humanas que lamentar. Así que vamos a continuar desde el COE provincial presentando estas observaciones y a las autoridades públicas, que lo hemos venido diciendo, se lo planteé el señor vicepresidente en su visita la semana anterior, tuvo la cordialidad de llamarnos a darnos su impresión de el recorrido que había hecho por los centros hospitalarios y centros de salud de la provincia, y le planteé esta necesidad. Lo he vuelto a reiterar al delegado del gobierno nacional, que está permanentemente designado para la atención José de la Gasca, ¿no? El gobernador José de la Gasca está designado a la provincia de Manabí. La importante necesidad, la urgente necesidad de incrementar el número de pruebas. Esperamos muy pronto, se está haciendo esfuerzos desde la academia y también desde el sector empresarial para poder contar con un laboratorio. Nosotros también estamos prestos para adquirir kits reactivos de pruebas PCR y poder ampliar el número de pruebas y tener obviamente una mayor precisión por parroquia, por cantón, correcto, por sector incluso, para conjuntamente apoyar a los gobiernos municipales que están también en la labor del control territorial, que los cercos epidemiológicos de la perspectiva sanitaria, de la perspectiva del cumplimiento del aislamiento social, sea efectivo y no poder expandir o propagar más el virus, ya que una adecuada detección temprana y acciones oportunas puede permitir mitigar el riesgo de expansión del virus sin duda, en cada cantón y en la provincia. Sin duda, perfecto. Se me terminó el tiempo. Le pido una respuesta muy corta porque recibo un mensaje que me escribe un oyente desde Manabí. Fulton Ceballos me dice, mensaje para el prefecto Orlando: desde el sector rural de Montecristi somos pequeños agricultores, queremos producir más de 120 hectáreas en Manantiales y Río Bravo, solo queremos que nos ayude con bombas sumergibles habilitando pozos construidos por la prefectura anterior. No sé si esto que me envía en este momento, de todas maneras, ahora mismo es una situación en la que se requiere la reactivación de todos los sectores. No sé si este pedido usted ya tenía conocimiento, que es un pedido que me acaban de escribir, que le formule a través de nuestras redes sociales. Por favor. Justamente tenemos dos proyectos para poner operativos esos pozos con un sistema de bombeo de impulsión para que por gravedad pueda ser distribuido en centenares de familias. Va a haber dos proyectos en esa importante comunidad de Montecristi. Estamos con la construcción de un puente que esperamos que se reanude tan pronto puedan ya obviamente reiniciarse los trabajos en el sector de la construcción. Y allí también estamos en un proceso precontractual de una importante vía que une a los cantones de Montecristi con Jipijapa, con la boca de Puerto Cayo. Así que vamos a impulsar mucho para la reactivación económica. Hoy más que nunca tenemos proyectos de seguridad alimentaria y de fortalecimiento de la economía familiar campesina. Siempre lo ha sido nuestra prioridad. Nosotros hemos acuñado una frase: si al campo le va bien, a la ciudad le irá bien. Y hoy más que nunca cobra sentido esa frase, porque es en el sector rural donde se están generando esos alimentos, y hoy por seguridad alimentaria, por reactivación económica, por justicia social, tenemos que impulsar mucho más a nuestros micro y pequeños productores del sector agropecuario. Así que sí está previsto atender en este mismo año este justo planteamiento de estas dos comunidades del sector rural de Montecristi. Correcto. Prefecto Orlando, muchas gracias por habernos atendido. Que tenga buenos días. A usted, Fabricio, un abrazo y recordarle a los manavitas y a todos los ecuatorianos lo importante que hoy nos cuidemos todos, cuidar a nuestros seres queridos, y que debemos de quedarnos en casa. Esta es nuestra principal responsabilidad ciudadana para evitar más contagios. Quedémonos en casa. Gracias al señor economista Leonardo Orlando, prefecto de la provincia de Manabí, haciendo un análisis sobre la situación de emergencia en esa jurisdicción provincial. Y también nos quedamos con este anuncio en el sentido de que esta tarde se reunirán los prefectos en el marco del consorcio de gobiernos provinciales CONGOPE, los 23 prefectos de las 24 provincias del país, tomando en cuenta que Galápagos no tiene prefecto. Los 23 prefectos van a analizar este pedido del presidente de la República para una reducción del sueldo a la mitad. Vamos a ver, insisto, cómo se instrumenta esto. Es muy complejo, realmente muy complejo, y está allí para el tapete de la discusión. 7 de la mañana con 15 minutos en la primera hora por Majestad Radio.